Olis, vamos a continuar con las medidas de variación o dispersión. Bueno, tenemos la más común, que es la desviación estándar, ¿no? Esta medida lo que busca es darnos un promedio de cuánto se alejan los datos respecto a un valor central, que es la media, ¿no? Entonces tenemos que la definición de desviación estándar es una medida de cuánto se desvían los valores de datos de la media. Esta es su fórmula. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de un valor x menos la media elevado al cuadrado sobre n menos 1. Esta es la desviación muestral. Aquí tenemos la desviación poblacional. En la desviación poblacional tenemos que el cambio n menos 1 es n. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo ya directamente. Aquí tenemos este conjunto de datos: 38.5, 55.6, 22.4, 14.1 y 23.1, ¿no? Lo que nos pide la fórmula es la media, entonces vamos a sacarla. Vamos a sumar todos esos datos y dividirlas entre el número total de datos, entonces sería 30.74. Ahora vamos a realizar la sustitución y vamos a resolver. En este caso, x menos la media, cada valor de x menos la media. 38.5 menos 30.74 sería la primera operación, elevado al cuadrado. El segundo valor, 55.6 menos 30.74. El tercer valor, 22.4 menos la media. El cuarto valor, 14.1 menos la media. Y el último valor, 23.1 menos la media. Vamos a sustituir ese n-1. N es el total de datos o de observaciones, en este caso son 5 datos, menos 1. Entonces procedemos a realizar la resta. La resta de cada paréntesis. En el primer paréntesis, esta resta nos da 7.76 elevado al cuadrado. Vamos a realizar la siguiente resta: 55.6 menos 30.74, 24.86. Así con todas las operaciones, ¿no? En la tercera resta tenemos 8.34 menos 8.34, en la siguiente resta menos 16.64 y en la siguiente resta menos 7.64. Estos valores negativos se van a eliminar cuando nosotros elevemos al cuadrado, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces n menos 1 tenemos que es 4, ahí está 4, ¿no? Vamos a elevar cada uno de estos valores o estos resultados al cuadrado. En el primer caso tenemos 60.2176. Aquí tenemos el resultado de la segunda elevada al cuadrado. Aquí de la tercera elevada al cuadrado, 69.556. La cuarta elevada al cuadrado es esta, 276.8896. Y por último este valor. Ahora que elevamos al cuadrado, vamos a proceder a sumar todos estos valores para tener un resultado de 1083.0520. Ahora vamos a realizar la división entre 4 y por último vamos a sacar raíz cuadrada. Aquí tenemos entonces la raíz cuadrada. Las unidades de medida son las mismas que los datos originales, cosa que no pasa en la varianza. En la varianza vamos a tener unidades al cuadrado. Es por eso que esta desviación estándar suele preferirse para analizar la variabilidad de los datos en lugar de la varianza. Entonces vamos a regresar para ver las propiedades de esta desviación estándar o típica. Entonces nos dice que el valor de la desviación estándar nunca es negativo. Es cero solo cuando todos los valores son exactamente iguales. Los mayores valores de desviación estándar indican mayores cantidades de variación. Esta desviación estándar no es resistente, puede aumentar dramáticamente con uno o más valores atípicos. Las unidades de medida de la desviación estándar son las mismas que los datos originales, lo que les acabo de decir. Por eso se suele preferir usar esta para analizar la variabilidad de los datos en lugar de la varianza. Tengan mucho cuidado de no estar utilizando una desviación estándar poblacional para calcular una desviación estándar muestral, ¿sale? Esta es la desviación estándar muestral y esta es la desviación estándar poblacional. El cambio está en la división, ¿sale? n-1 y aquí es n, ¿sale?
Entonces, vamos a proseguir con la varianza. Habíamos dicho que la desviación estándar nos da las mismas unidades que los datos originales. Aquí no. La varianza nos va a dar unidades al cuadrado. La fórmula es exactamente la misma sin la raíz cuadrada. ¿Sale? Tenemos que la desviación estándar muestral es igual a la sumatoria de cada dato menos la media elevado al cuadrado sobre n menos 1. Y tenemos que la desviación estándar poblacional es igual a la sumatoria de cada valor individual menos la media elevado al cuadrado sobre n. En este caso el denominador es n, no n menos 1. Está bien, tengan cuidado de no usar una varianza muestral para calcular una varianza poblacional. ¿Sale, muchachos? Bueno, entonces procedemos con el ejemplo de la varianza. Tenemos este conjunto de datos 47, 48, 48, 49, 49, 50, 52 que nos pide nuestra fórmula. Nos pide calcular la media. Vamos a calcular la media. La media es igual a 49. Ahora sí tenemos todos los datos. Tenemos que n es igual a 8 porque son 8 observaciones. Vamos a proceder a sustituir tal y como lo hicimos con la desviación estándar o típica. El primer valor menos la media, el segundo valor menos la media, el tercer valor menos la media, todos elevados al cuadrado, así hasta enlistar todos los valores o sustituir todos los valores sobre n menos 1. ¿Cuánto vale n? 8, 8 menos 1. Entonces vamos a realizar las restas y el resultado de esas restas lo vamos a elevar al cuadrado. El resultado de esas elevadas al cuadrado va a ser una sumatoria. Una vez que ya elevamos al cuadrado, podemos sumar, tal y como lo hicimos en la desviación estándar o típica. ¿Sale? Después de tener el resultado de esa suma, vamos a dividir entre 7. Tenemos que la desviación, la varianza es igual a 2.28 al cuadrado, unidades al cuadrado. ¿Sale? Entonces vamos a ver las propiedades de la varianza. Ok, las unidades de la varianza son los cuadrados de las unidades de los datos originales. Es la gran desventaja que tiene esta varianza. No es resistente, se altera demasiado por valores atípicos. Su valor nunca es negativo. Su valor es 0 solo cuando todos los valores son el mismo número. La varianza no es muy adecuada para describir directamente cuál es la variabilidad de unos datos. Se suele utilizar más la desviación estándar. Entonces vamos a proseguir con la siguiente medida de dispersión o de variabilidad. En este caso es el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a buscar el valor máximo entre nuestro conjunto de datos, en este caso es el 55.6, y a eso le vamos a restar el valor mínimo. Tenemos que este rango es igual a 41.50. No utilizamos los valores centrales, solo los valores extremos, entonces no va a ser resistente, porque es muy sensible a los valores extremos y no utilizamos los valores centrales, entonces es una gran desventaja. No toma en cuenta todos los valores, no refleja realmente la variación entre todos los valores de datos, es su gran desventaja, ¿no? Ahora tenemos la mitad del rango. Ya habíamos visto que la mediana es el dato que se encuentra en el centro y es una medida de tendencia central. En este caso la mitad del rango, por su descripción, podría llegarse a confundir con una mediana, pero no lo es. Esta es una medida de dispersión o de variabilidad y su definición es la siguiente. Consiste en el valor que está a la mitad entre los valores máximo y mínimo del conjunto de datos. Podría parecer que está hablando de la mediana, pero no lo es, no la confundan. Entonces el mitad del rango es igual al valor máximo más el valor mínimo entre 2. Buscamos nuestro valor máximo en el conjunto de datos 55.6 más el valor mínimo más 14.1 entre 2 es igual a 34.85. Esa sería la mitad del rango en este conjunto de datos. De nuevo estamos utilizando valores extremos. No es resistente, estaría mejor si utilizara todos los valores de datos, pero no lo hace, por eso es una gran desventaja, ¿no? Ojo, no es una mediana, no la confundan con la mediana, ¿sale? Ahora, vamos a pasar con el último, que es un coeficiente de variación, es un porcentaje muy útil para comparar medias de distintas poblaciones, medias que pueden llegar a ser muy distintas, o comparar la variabilidad
de distintas muestras que estén en distintas unidades de medida. Lo podemos hacer porque porque lo que obtenemos es un porcentaje, ¿sale? Entonces tenemos que el coeficiente de variación es la razón o el cociente o la división entre la desviación estándar y la media aritmética. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos con una media de 14.6 gramos al día y una desviación estándar de 18.9 gramos al día. Vamos a sustituir nuestra fórmula. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica o la desviación estándar, que es igual a 18.9 entre la media 14.6% y obtenemos un coeficiente de variación, un porcentaje referente a las unidades de medida de la media. Es este porcentaje el que nosotros podemos comparar con otras muestras que estén en otras unidades de medida, gracias a que es un porcentaje, un coeficiente, y ver cuál tiene mayor variabilidad con base en este porcentaje. ¿Sale? Vamos a ver las propiedades de este coeficiente de variación. Representa la desviación estándar medida en unidades de magnitud relativas a la media. Es la medida de dispersión indicada para comprobar la variabilidad de distintos parámetros cuando están medidas en unidades diferentes. El coeficiente de variación no se ve afectado por las unidades de medida. Entonces, si queremos comparar la variación o la variabilidad de distintas muestras, pero estas muestras tienen o están dadas en distintas unidades de medida, podríamos recurrir fácilmente a este coeficiente de variación. Nos lo permite, ya que obtenemos un porcentaje. Está dado en porcentaje. Sale en un coeficiente. Bueno, muchachos, les dejo aquí las propiedades y nos vemos en el siguiente video. Vamos a hablar de las medidas de posición, a percentiles, cuantiles, puntuaciones Z. Espero que les haya sido claro cómo calcularlas. Si tienen tiempo, revisen los libros de estadística para entender más a profundidad qué significan estas medidas de variación. Aquí este video fue simplemente para tener claro más o menos el proceso de cómo calcularlas, cuáles son sus fórmulas y algunas de sus propiedades, para poder diferenciarlas unas de otras y poder calcularlas si nos ponen ejercicios de este tipo, ¿no? Bueno, los veo en el siguiente video. Cambio fuera.